Ufomanía DJ Da Vinci presenta. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se sustenta sobre dos elementos en combate eterno, la lucha complementaria entre el hielo y el fuego, y entre las fuerzas de repulsión y atracción que se generan a partir de esta dinámica. Esta conflagración que rige a los espacios cósmicos y a los cuerpos celestes, rige asimismo a la Tierra y a toda la materia viviente del planeta, determinado de esta manera, los patrones cíclicos que se traducen en catastróficos procesos que asolan al planeta, cuyo recuerdo ha sido transformado en mito y leyendas en distintas regiones del mundo. De acuerdo a la cosmogonía glacial, en la espiral descrita por las órbitas planetarias de acuerdo a Orbiger, Marte será próximamente atraído a la órbita terrestre para convertirse en su satélite. Sin embargo, su órbita será mayor y al fin, el planeta rojo se verá absorbido por la atracción del Sol. El paso de Marte significará una grandiosa destrucción de la Tierra, debido al aumento ostensible de la temperatura y a los considerables efectos gravitacionales. Tras un ciclo, la Tierra se transformará en un planeta de hielo, que asimismo será atraído al Sol, junto a otros cuerpos de naturaleza similar, los que se fundirán en la masa ígnea solar hasta que estalle, y de esta manera, todo el proceso cósmico se reiniciará una vez más. La expedición alemana al Tíbet logró crear una actitud positiva respecto a la Alemania nazi por parte de los tibetanos. Bajo el lema del encuentro de la esvástica occidental con la oriental lograron establecerse contactos políticos de alto nivel con el gobierno tibetano que se manifestaron, entre otros, en la declaración oficial de amistad que Kutu Derba Esegren, el regente tibetano, puso por escrito a la atención del notable señor Hitler, rey de los alemanes, que ha conseguido hacerse con el poder sobre el ancho mundo. También en el documental se ve una larga cola de tibetanos que acuden a ofrecer regalos a los primeros alemanes que son recibidos aquí, lo que no es del todo cierto, ya que Schaffer había participado anteriormente en dos expediciones al Tíbet realizadas por un equipo germano-estadounidense. Nimrod del Rosario, llamado Luis Felipe Moyano, nació en Argentina y vivió en la Antártida más de un año. Elaboró un cuerpo de sabiduría gnóstica pretendiendo explicar absolutamente todo lo que existe, existió y existirá. Practicó el tantrismo alquímico y utilizó terminología del psiquiatra suizo Jung, que se manifiesta con su frase, donde Jung concluyó, comencé yo. Relata la conspiración urdida por Schaffer en su expedición al Tíbet sirviendo a los intereses de Zambala. Su expedición al Tíbet regresó con el Kanrchur, un conjunto de sagradas escrituras tibetanas de 108 volúmenes. Además sus jefes, recibieron el ritual del Tantra Kala Chakra. Dicho ritual es la iniciación suprema del budismo tibetano. Esta iniciación vincula a Zambala en el momento de la lucha final entre las fuerzas del bien y del mal. Entre los nazis que se aventuraron por las altas regiones del Himalaya y el Tíbet, encontramos en lugar preferente a Heinrich Hare, montañista, deportista, geógrafo y escritor austriaco, quien narra sus aventuras en su libro 7 años en Tíbet, en que se basa la película del mismo nombre. Hare fue detenido el año 1939 en la India, justo al empezar la guerra y finalmente, tras varios intentos, consigue fugarse del campo de concentración donde estaba detenido por los ingleses alcanzando el Tíbet en mayo de 1944. Gracias a los delegados alemanes que permanecían en Lesche, Hare pudo establecer contacto con las autoridades tibetanas, llegando a convertirse finalmente en instructor y hombre de confianza del Dalai Lama. Hare pertenecía a la Orden Negra de las SS desde 1938 y era miembro de los Wondervogel o pájaros errantes. Este era un movimiento juvenil que predicaba el retorno a la naturaleza y un estilo de vida alejado del entorno urbano, por lo que muchos de sus miembros eran montañeros y escaladores. Cuando los ingleses le detienen en la India, Hare estaba junto a otros camaradas en una expedición para alcanzar la cumbre del Nanga Parbat, una montaña del Himalaya, de 8.126 metros de altitud, situada en el actual Pakistán. Un año antes, en 1938, cuando ya era un miembro SS, Hare y otros 3 escaladores del mismo cuerpo, ascendieron por primera vez la cumbre de la Eiger, Suiza, por la cara norte. La aventura se considera aún hoy en día una hazaña del alpinismo. Durante los 3 días que duró la ascensión Hitler estuvo informado de los progresos de la expedición y, tras su brillante resultado, quiso conocer a los protagonistas. Aunque nunca se haya declarado oficialmente,
Se ha citado documentos desclasificados tras la guerra según los cuales en el búnker de Berlín se hallaron varios cuerpos con rasgos tibetanos, lo que vendría a demostrar que la relación con el Tíbet tuvo gran importancia para el Tercer Reich. La esvástica es el símbolo considerado por muchos investigadores como el más antiguo de los empleados por los hombres. Está extendido por todo el planeta y es conocido su uso en civilizaciones como los indoarios, chinos, japoneses, hindúes, mongoles, celtas, aztecas, vascos y muchas otras. Su significado más antiguo es el del símbolo del sol nórdico y era objeto de culto y respeto, siendo signo de los arios. Está vinculado al mundo mágico, espiritual y a los dioses cósmicos como Shiva, dios indoario que tenía en sus representaciones inscrita la esvástica y que es portador de la misma energía universal que porta Odín o Wotan, llamado Odín en Escandinavia y Wotan en Germania. La cruz gamada significa la gran rueda del llegar a ser, rueda que gira irresistiblemente sobre su propio centro inmutable marcando su destino, su manifestación espacio-temporal. La esvástica sinistrógira, orientada hacia la izquierda, que es la que adoptaron los nazis, se dice que simboliza el camino de retorno hacia el origen, hacia Hiperbórea. Según Miguel Serrano, la esvástica es un signo del sol nórdico de origen ario, post-hiperbórico. Tras la desaparición de Hiperbórea y la desviación del eje terrestre, comenzaron las estaciones. Y los arios hiperbóreos aportan este signo de origen rúnico de la runa Jibur, representando el sol promotor del año terrestre y del movimiento de las 4 estaciones. Así, los 4 brazos de la esvástica representarían la primavera, el verano, el otoño, el invierno y su movimiento, desde el centro fijo e inmutable dentro del círculo del año. Según sea el lado a que se dirijan las prolongaciones de la cruz, así será el movimiento de la esvástica. Los alfabetos rúnicos son un grupo de alfabetos que comparten el uso de unas letras llamadas runas, que se emplearon para escribir en las lenguas germánicas en la Antigüedad y la Edad Media, antes y también durante la cristianización, principalmente en Escandinavia y las Islas Británicas, además de la Europa central y oriental. Según los esotéricos nazis, cuando se mueve hacia la derecha esvástica de Strógira se representaría la pérdida de la Edad Dorada, tras el hundimiento de Hiperbórea, con el desvío del eje terrestre. Según explica Miguel Serrano, esta esvástica de Strógira simboliza el éxodo o migración polar de los semidivinos arios hiperbóreos y la variación del movimiento giratorio de la Tierra sobre sí misma. Puede comprobarse esta variación en las conchas de caracoles marinos y de algunas piedras de gran antigüedad, encontradas en la Antártida, cuyas espirales están girando en dirección contraria a la rotación actual de la Tierra. La esvástica de Strógira está girando en la dirección de las agujas del reloj y de la Tierra actual. La esvástica levógira, que eligieron los nazis como su símbolo, gira en dirección inversa a las manecillas del reloj y de la rotación de la Tierra actual. Esta esvástica levógira representa el regreso a la remota Hiperbórea. Entre los extraños comportamientos nazis, se afirma que la guerra esotérica de Hitler fue hecha para conseguir el retorno a la Hiperbórea extraterrestre, con el fin de cambiar la faz de la Tierra. También la religión Bou, del antiguo Tíbet, anterior al budismo mahayánico, tenía como emblema la esvástica levógira. Pero en cualquiera dirección que se represente la esvástica, es originalmente un símbolo rúnico de los pueblos nórdicos, con sus héroes de origen divino. El mismo dios Thor, dios de la fragua y de los herreros, representante por excelencia de la mitología nórdica, porta el martillo con la esvástica, con el que protege a los hijos del sol negro. Se hace notorio recordar la enigmática celebración nazi del solsticio de verano, momento de la victoria de la luz del sol sobre las tinieblas, o de los hombres del sol sobre los de las tinieblas. Respecto al águila imperial nazi, Alfred Rosenberg, colaborador de Hitler y responsable de los territorios ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, afirmaba que los aryas situados en las más elevadas mesetas y regiones del Asia Central hicieron del pájaro de las cumbres, el águila, el rey de las montañas, aquel que puede mirar el sol de frente, cara a cara. El águila del imperio, portadora del signo del imperio, la esvástica, y situada sobre el estandarte nazi alemán es el mismo símbolo que utilizaban las legiones romanas y las tropas napoleónicas. El emperador Juliano, el último emperador romano, tuvo una visión la noche antes de morir a causa de una herida de guerra en Persia, vio el águila del imperio de Roma, signo de Zeus Júpiter, que volaba hacia oriente, para refugiarse por casi 2 milenios en las montañas más altas del mundo, el Himalaya.
Transcurrido el tiempo indicado, el águila volvía a Occidente portando el símbolo sagrado, la esvástica. Es este el contexto en el que debemos hallar el significado del águila nazi trayéndonos la esvástica desde las montañas más altas del mundo. De esta forma, los nazis pretendían ser los depositarios de la tradición imperial, reivindicando el derecho de ser legítimos herederos del Imperio Romano y del águila de Zeus Júpiter. Algunos opinan que el alfabeto rúnico se desarrolló tomando como base el griego, pero otros investigadores han hallado evidencias de una escritura prerúnica muy antigua que data de finales de la Edad de Hielo. El alfabeto rúnico tiene 24 letras y cada letra tiene en sí misma un significado mágico y místico simultáneamente. El conocimiento de las runas lo consiguió Wotan, Odín, colgándose por 9 días en el árbol cósmico, Yggdrasil, e hiriéndose con una lanza en el costado, en lo que es una práctica iniciática claramente chamánica. Proyectadas en rituales mágicos, los antiguos germanos dotaban a las runas de grandes poderes. Yggdrasil es un fresno perenne, el árbol de la vida, o fresno del universo, en la rica mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos, Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por Mimir. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nigri y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las Nornas que lo cuidaban regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía el Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost, el arco iris, todos los dioses cruzaban por él para entrar en el Midgard. Yggdrasil resuma miel y cobija a un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Berflnir, a una ardilla llamada Ratatosk, a un dragón llamado Nigri y a 4 ciervos, Dain, Valin, Duneir y Duraror. Cerca de sus raíces habitan las Nornas. Tácito describió en su obra Germania una práctica oracular basada en varas de madera con unos grabados que eran runas. Debidamente ritualizadas, las inscripciones rúnicas en espadas u otros objetos los dotaban de un poder excepcional. Sobre las runas de las SS nazis, su origen se sitúa en los antiguos guerreros germánicos, los cuales esculpían los signos rúnicos sagrados en la vaina de las espadas que utilizaban en el combate. Se les atribuía a estos signos un valor mágico de sabiduría, protección y poder, siendo grabadas también en los navíos y los lugares solemnes para dar seguridad y estabilidad al pueblo. Los SS se identificaban con estos guerreros germánicos teutones y con su mitología por ser guardianes ancestrales de la perdida Hiperbórea. El barón C. Bottendorf, fundador de la Orden de Tully, que tanto influyó en la génesis del nazismo, consideraba que las runas constituían el poder esotérico primigenio. Rudolf J. Gorsleben, investigador próximo a la ideología nazi, trató de reconstruir la ciencia espiritual de las runas y de sus poderes mágicos como conductoras de la energía que anima el universo entero e influye en el mundo material. Según afirma, las runas son el vínculo entre el macrocosmos y el microcosmos del hombre ario posibilitando la unión mística con Dios. Asimismo considera que la más sagrada de todas las runas sería Agal, que se hallaría presente en el hexágono, la flor de lis de la heráldica e incluso en la pirámide de Keops, ya que la civilización aria primigenia había sobrevivido bajo diversas formas culturales. Gorsleben también afirmaba que las distintas formas de cristalización mineral serían proyecciones sólidas y geométricas de las runas, su materialización cósmica. Guido von List, que se dedicó al estudio del significado de sabiduría oculta relativa a los arios, sufrió 11 meses de ceguera transitoria y afirmaba que durante esta época su ojo interior le hizo vislumbrar lo que él llamaba religión germánica y el origen de las runas, revelaciones a partir de las cuales trató de reconstruir la lengua aria primigenia que, según afirmaba, dio lugar a todas las demás. Afirmaba que este lenguaje es un lenguaje mágico en el cual cada palabra tiene un poder vinculado a un principio absoluto. Liszt interpretó, por una parte las letras y sonidos de las runas y, por otra, las inscripciones y emblemas antiguos y expuso sus resultados en El secreto de las runas 1907. El ocultismo rúnico surgido de este trabajo constituyó la principal clave del esoterismo de Liszt, que obtuvo notable popularidad a comienzos del siglo XX, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Carl Maria Billigud, conocido en algunos entornos nazis como el Rasputín de Himmler,
aseguraba haber recibido sus conocimientos ocultistas de su abuelo. Para Billy Wood las runas contienen en su código cifrado la historia entera de la creación del hombre, originada en tiempos inmemoriales en los territorios del Polo Norte, que constituirían la antigua Hiperbórea. Allí había residido una raza etérea y luminosa de profundísima sabiduría que, sin embargo, se habría ido degenerando con el tiempo. En la actualidad solo los iniciados tienen acceso al misterioso lenguaje de las runas, accesible a través de claves secretas. Himmler encargó a Billy Wood el diseño de un anillo con el que honrar los méritos extraordinarios de los miembros más destacados de la SS, el llamado Anillo de la Calavera, que se entregaba acompañado de un certificado que describía tanto la ornamentación como su simbolismo. En este anillo, figuran la esvástica y 3 signos rúnicos, cuyo significado ha sido tomado casi literalmente de Guido von List. La leyenda de la esvástica es uno con Dios, el Eterno. En la runa Agal dice: vela por el universo que hay en ti y dominarás el universo. En la runa Sol figura: el espíritu creador siempre vence. Y en la doble runa Sig, ideada por el propio Billy Wood, se indica lo siguiente: la fuerza de tu espíritu te hace libre. Entre las fuentes podemos indicar: las civilizaciones desconocidas, de Serge Utin, el libro de Hiperbórea, Hiperbórea y otros mundos perdidos, ambos de Clark Aston Smith, Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, de Nimrod de Rosario, La gran tradición hiperbórea, de Ignacio Ondargain, La tierra hueca, de Raymond Bernard.